nosotros. Y de verdad que para mí es motivo de alegría estar por primera vez acá. Creí que era diferente en el sentido pues más negativo, pero me siento muy contento. Todo ha sido una tremenda bendición para mí, unas experiencias muy lindas, y lo más lindo de todo es que he mirado la presencia de Dios en cada uno de los hermanos y sé que Él está aquí en esta noche. Eso es lo más lindo de cualquier región, lo más hermoso de cualquier región. Esta región es muy hermosa, de verdad que por donde he ido es muy bonito, muy acogedor. Pero yo creo que lo más lindo de todo es saber que la presencia de Dios está en el pueblo de Dios, en la iglesia, y eso es exageradamente maravilloso. Desde que tengo la oportunidad de conocer al Señor, de quien me salvó, he vivido 40 años desde mi adolescencia. He vivido muy, pero muy feliz con mi Señor. Y bueno, vamos en este momento a meditar en la palabra de Dios, porque pues es la oportunidad. Vamos a leer un texto que todos, por lo consiguiente, nos sabemos de memoria. Precisamente está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahora sí estemos en pie, porque vamos a leer la palabra y entonces vamos a esperar que el Espíritu Santo, como siempre lo sabe hacer, nos bendiga, y de este culto, de esta reunión que tenemos, vamos a salir con una bendición poderosa. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios nos va a bendecir poderosamente en esta noche, más de lo que nos ha bendecido. Así dice la palabra de nuestro Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse y ya oramos pidiendo la bendición del Señor. Quiero tratar un tema muy maravilloso con ustedes en esta noche, que es muy conocido para nosotros, y quiero hablar acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos hablan de estas doctrinas, como la unicidad, como la doctrina del nombre de Dios, la doctrina del nuevo nacimiento, que son doctrinas fundamentales, realmente nuestro corazón rebosa de gozo, de alegría, porque estas son doctrinas que no las tiene cualquier persona ni cualquier organización religiosa. Son exclusividades que Dios, por su gracia y su gran amor hacia nosotros, nos ha dado. Y yo creo que todos los que estamos aquí, pastores, hermanos y todo, sí debemos sentir en nuestro corazón como un orgullo del bueno, como un gozo profundo al saber que Dios nos haya dado a conocer estos secretos y estas doctrinas tan hermosas, que no solamente han servido para nuestra propia formación y el conocimiento de nuestro Dios, sino que hemos tenido la oportunidad también de compartir a muchas personas y de ver cómo el Dios de la gloria se va glorificando en esas personas y se van formando
y van, como dice la Biblia, Dios va añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Así que hablar en esta noche de la divinidad de Jesús es hablar del misterio de la piedad. Cada doctrina tiene su definición. Cada doctrina tiene claramente delimitado y definido su significado y la manera como obra. La doctrina de la unicidad es una doctrina que nos enseña a través de toda la Escritura y nos muestra la existencia del Dios único, y que no existe otro Dios como Él, que es un Dios maravilloso, que tiene muchos atributos, que se manifiesta de muchas maneras, pero que no está dividido. Por eso su iglesia también es única. Su iglesia es una iglesia selecta en el mundo, tiene su identidad. Es un pueblo totalmente diferente a todos los pueblos y es el pueblo más privilegiado del mundo, porque Dios por su gracia nos ha revelado estas doctrinas tan preciosas. Asimismo, la doctrina del nombre es la doctrina que nos enseña la manera como Dios se ha dado a conocer a los seres humanos en toda la historia de la humanidad. Y viene a ser para nosotros más que un rótulo, más que un título que pueda llevar la iglesia en cada país. Viene a ser para nosotros la identidad, porque nosotros hemos sido, el nombre de Jesús ha sido invocado sobre nosotros y nosotros seguimos identificándonos con el nombre glorioso de Jesús. Asimismo, la doctrina de la divinidad de Jesús, pues claramente es la doctrina que realmente nos muestra al Dios manifestado en carne, que no se trata de otro personaje como otros creen, sino que realmente es Dios que por pura misericordia hacia nosotros se manifestó para darse a conocer a nosotros. Y eso sí debe llenarnos a nosotros de gozo al saber que Dios se manifestó por amor a nosotros. Entonces, generalmente en el mundo secular, la gente siempre tiene el concepto que hay tres grandes religiones monoteístas en el mundo, que es el judaísmo, que es también el islamismo y que el cristianismo. Eso lo hemos oído nosotros mucho, de que esas son las tres grandes religiones monoteístas en el mundo. Pero cuando comenzamos a recibir de Dios lo que Él nos ha dado, su revelación gloriosa en nuestras vidas, comenzamos a mirar, y voy a ponerme ahí en una de esas tres que llaman monoteístas en el mundo, como es el cristianismo, y ubicándonos dentro del cristianismo, pues nos encontramos que realmente el cristianismo no es todo monoteísta como sugieren los estudios teológicos, filosóficos y seculares, y lo afirman. Realmente, dentro del cristianismo hay tres grandes corrientes bien demarcadas, bien definidas, aunque todas tres dicen, y una vez selecta,
conocemos al Señor Jesucristo. Sin embargo, son monoteístas en realidad, porque cuando hablamos del monoteísmo estricto, de conocer a la unicidad de Dios, entonces nos encontramos no con un conocimiento que por herencia nos han dejado nuestros padres, no nos encontramos tampoco por un capricho de un personaje destacado. No, nos encontramos sencillamente con la revelación más grande que un ser humano pueda recibir, y es el conocimiento del único Dios verdadero. Gloria a Dios. Entonces, vamos descubriendo que Dios tiene su pueblo seleccionado, y lo ha tenido seleccionado desde todo el comienzo de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Nos vamos dando cuenta que desde que existe el hombre y desde que Dios ha tratado con el hombre en las diferentes dispensaciones de la humanidad, siempre ha habido en el mundo un pueblo que tiene el conocimiento por revelación de Dios de esta doctrina sana, y no solamente de la unicidad como tal, sino de todas las doctrinas fundamentales que son las que definen nuestra salvación y nuestra condición con Dios. Entonces ya comenzamos a mirar de que realmente Dios tiene su pueblo selecto, su pueblo escogido, y es el pueblo que se identifica y ha recibido esa revelación del Dios único. Por otro lado, la otra corriente que uno puede observar y que comenzó como a formarse a través del siglo segundo de la historia cristiana, es lo que conocemos nosotros como el unitarismo o binarianismo, o a veces mal llamado dualismo, porque realmente, estudiando a fondo, una cosa es dualismo y otra cosa es binarianismo. Cuando estudiamos realmente los términos, su etimología y sus significados, nos encontramos que esa forma que tiene el binarianismo de describir a Dios, pues es aquella forma que concibe en su mente y en su filosofía que Dios consiste en dos personas. Bueno, luego tenemos la otra corriente, que es el trinitarianismo o triteísmo también, que también comenzó a formarse entre el siglo segundo y el tercero, y que a raíz de esos conceptos teológicos que fueron repartiendo, digámoslo así, o dividiendo la historia de la iglesia de los comienzos, a raíz de eso, cuando llegó el tiempo imperial, vino entonces el concilio de Nicea para definir cuál era la iglesia o la religión que verdaderamente se iba a adoptar en el imperio. Y la verdad, en eso consistió ese concilio, en definir. Y aunque allí estaba la iglesia apostólica y estaba realmente muy posesionada la fe en un gran grupo, sin embargo, observamos que prevaleció el concepto trinitario, y de allí entonces fue cuando comenzó ese vínculo con el imperio y el Estado romano de la época. Entonces, hablando de unicidad,
ya lo dijimos, es la doctrina que Dios es absolutamente único. En valor numérico es único. Dios no es una pluralidad de personas. Dios, hermanos, es único, y esta gran doctrina enseña que ese solo Dios, ese único Dios, quien es el Padre eterno, es el Espíritu, ese solo y único Dios fue manifestado en una persona humana, pero sin pecado. Dios se hizo hombre, y entonces tenemos allí como resultado la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Entonces, los historiadores de la iglesia, cuando hubo aquella dificultad de divisiones en el siglo III, utilizaron un término muy conocido como fue el término modalismo para describir este punto de vista que fue sostenido por líderes de la iglesia primitiva, como Noeto, Práxeas, Sabelio y otros que siempre se mantuvieron. Al hablar ya del binarianismo como tal, asevera que hay solamente un Dios, pero niega la plena divinidad de Jesucristo. Imagínense, hermanos, que este punto de vista fue representado en la historia primitiva de la iglesia por los monarquianistas dinámicos, tales como Pablo de Somosata y por un tal Arrio. Y de ahí han venido una cantidad de corrientes religiosas que no han hecho otra cosa que tergiversar las escrituras. Pero el pueblo de Dios siempre se ha mantenido, así los vendavales hayan venido, porque el fundador de la iglesia, que es Jesucristo, Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Gloria a Dios. Hablando un poquito del trinitarianismo o triteísmo, es esa filosofía que enseña en Dios, que en Dios hay tres personas, como nosotros lo hemos oído bastante, y realmente uno encuentra ahí un Padre trinitario, que es la primera persona, un Hijo trinitario, la segunda persona, y un Espíritu Santo trinitario, que es la tercera persona. Y los teólogos finos de estas filosofías afirman que Él es un Dios triuno, y que Él, el Padre, tiene los mismos atributos del Hijo, y el Hijo tiene los mismos atributos del Espíritu, pero que son diferentes. Pero la palabra de Dios es clara en enseñarnos, y aunque en la historia haya habido famosos como lo fue Tertuliano, que es el que se conoce como el padre del trinitarismo, porque fue la primera persona que usó la palabra latina trinitas o Trinidad para referirse a Dios. Ahora, el misterio de la piedad no solamente vino a ser no solamente vino a darse su amplitud en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciado que Dios se manifestaría en carne, claramente. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 49, versículo 10, hay una profecía que es muy maravillosa y dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué significa la palabra Silo?
Es un término hebreo. Significa descanso, significa tranquilidad, significa paz. Aquel a quien todo le pertenece. Desde allá estábamos encontrando entonces ese anuncio de la manifestación de Dios en carne. Pasando al libro del profeta Isaías, que su ministerio fue ejercido unos 700 años antes de la manifestación de Jesús, nos encontramos con textos como por ejemplo el 14 del versículo 7, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y aunque Isaías no lo dice ahí de una vez, ¿qué significa más adelante? Sí encontramos en el Nuevo Testamento qué quiere decir Emmanuel. Ahora, al pronunciar ese término Emmanuel, pues los mismos escribas, los mismos de la ley sabían a qué se refería la palabra. Luego nos encontramos con el capítulo 9, versículo 6, donde se dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto nos da a entender realmente que al único que le corresponden estos términos, pues es al Dios único de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento. Si ustedes y yo observamos con cuidado Isaías 52, 6, el Señor promete dos cosas importantes allí. Y Él dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Aunque en el Antiguo Testamento Dios se había dado a conocer con diferentes nombres, a Abraham Él se le da a conocer como el Shaddai, y ese término es tan impresionante porque es una forma de Abraham conocer a Dios. El Shaddai se compone de dos términos hebreos, El y Chad, y está mostrando la existencia del Dios único, pero también está diciendo el término Chad tiene dos significados grandes, que es alguien erguido sobre una montaña, pero también representa al seno femenino, al seno de la mujer, dando a entender que ese Dios era quien iba también a dar al pueblo la leche espiritual no adulterada, para que el pueblo viviera, los que creyeran en Él, de ese alimento que viene de arriba. Bueno, son significados hermosos, pero Dios, a pesar de haberse dado a conocer con tantos nombres, estaba prometiendo que Él iba a dar a conocer un nombre. Sabrá mi nombre. Y ya usted y yo sabemos a qué nombre se refiere esa profecía, porque ahora nosotros estamos plenamente identificados con ese nombre, que es el nombre más sublime que jamás se le haya revelado a hombre alguno. Y usted y yo tenemos ese nombre y nos identificamos con ese nombre. Un aplauso para él. Pero ahí también nos encontramos con otra promesa de Dios. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.
Y no solamente estos textos que acabo de leer nos muestran claramente que quien se manifestó en carne a través de una mujer es el mismo Dios que creó el universo, sino que hay muchos textos más. Pero vamos a pasar de una vez al cumplimiento de esa profecía sobre el anuncio de la manifestación del único Dios en carne y de dar a conocer su nombre. En Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, o sea, comprometida, como el noviazgo de hoy, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo no sé dónde alberga la gente la idea de un padre aparte y de un espíritu aparte y de un hijo aparte. Si la palabra de Dios es clara, hace unos 35 años más, unos 37 años, yo subí a un campo a predicar el evangelio, y en ese campo solamente habían de una organización trinitaria llamada Alianza Cristiana, y era mucha la gente que había. Yo subí por allá, y cuando subí por primera vez me salió al encuentro el pastor y me dijo: con que usted viene a predicar por aquí el evangelio, ¿verdad? Pues tengo para decirle que nosotros hace 20 años estamos predicando por aquí el evangelio, y ya toda esta comunidad está evangelizada. Yo le dije: pastor, pero ustedes no han predicado lo que el Señor Jesucristo nos reveló a nosotros, y ahora yo vengo a traerles un nuevo mensaje que ustedes no han escuchado. Y entonces él dice: ¿y cuál es ese mensaje? Pues resulta que nosotros nos pusimos a conversar tantas horas con ese señor y a conversar tanto con él, que nos llegaban las 2 de la mañana y nosotros hablando. Resulta que cuando hicimos el primer evento en ese lugar, el primero que pasó adelante a entregarle su vida a Jesús fue el pastor y toda la familia. Y cuando él pasó adelante me dijo: pastor, me deja decirle una cosa a los hermanos. Habían como unas 350 personas. Yo decía: ¿se le paso el micrófono? No, se lo pasé. Dijo: hoy me he encontrado con una verdad que nunca había descubierto, y es que Dios es único. Y hoy lo he sentido, aunque llevo 14 años de pastor. Por primera vez sentí la presencia de Dios realmente. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, en Mateo 1:20 dice: y pensando, hablando de José, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, uno ve que la presencia de Jesús en el mundo no solamente se inició con un acontecimiento que nunca había sucedido, porque quiero decirles que el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue totalmente diferente al nacimiento de cualquier hombre o cualquier persona. Hermanos, y uno puede observar que aunque el único que nos habla un poquito de la infancia de Jesús es Lucas, uno puede observar que la presencia de Jesús revolucionó realmente la historia de la humanidad.
Ahora, cuando él comienza su ministerio, la Biblia dice que la gente tenía que expresar: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? No solamente porque veían lo que él hacía, sanidades, resurrecciones, sino que él tenía una palabra contundente. Porque cuando nosotros oímos la palabra de este Dios que ha sido revelado a nuestra vida, todo se torna diferente. Aleluya. Siente uno la presencia de Dios. Y la gente estaba impresionada de eso. Y no solamente que él era capaz de hacerle ojos a los que no lo tenían, sino que también tenía la autoridad para darle órdenes a la naturaleza y para cambiar el orden natural. Cuando convierte el agua en vino, por ejemplo, que nosotros sabemos que el agua es como un estado mineral que tiene sus átomos, su molécula, pero la convierte en vegetal, porque el vino realmente era de vegetal. Y lo probó el maestresala, y tuvo que decir: este es mejor que cualquiera. Sencillamente porque estaba en el mundo el Dios creador, el sustentador y el poseedor del universo. Ustedes saben, pues no les voy a dar como una dominical aquí, voy a acelerar un poquito. Bueno, ustedes saben, hermanos, que los judíos, ellos tenían mucho conocimiento de las escrituras, pero no tenían la revelación que nosotros tenemos por su gran misericordia. Y entonces, por allá en el Evangelio según Juan, capítulo 56, versos 56 al 58, capítulo 8, el Señor les está hablando a los judíos. Hablemos humanamente al linaje por medio del cual Él se manifestaba. Y les está diciendo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Él les está hablando de cerca de 2000 años antes, cuando Abraham había existido. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Y sabe usted lo que significa ese término, yo soy? Que viene desde allá cuando el Señor le dijo a Moisés: dígale a Faraón y dígale a esa gente: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Jesús le dijo en Juan 14, 6 al 7: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay versiones de la Biblia que han sido retocadas. Creo que mañana vamos a hablar de eso. Que han sido retocadas y como han sido traducidas y han metido la mano a aquellos que no tienen la revelación verdadera y han querido cambiarle. Y hay versiones que dicen: nadie va al Padre. Pero leyendo el término griego y el significado, la versión 60 lo expresa bien y dice: nadie viene al Padre, porque Él está mostrando que Él es el Padre. Y por eso el verso 7 continúa así: si me conocieses,
también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, como quien dice, aquí está al frente de ustedes. Un aplauso para él. Aleluya. Por esa razón, Pablo dice estas palabras en Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. En Filipenses 2, 5 al 7, leyendo esta otra versión, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Alabanzas al Señor. Por eso Pablo dice a los colosenses en el 2:9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y oigan esto: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vayamos viendo entonces el privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Yo me pongo a ver ese privilegio y esa bendición de que Dios esté con nosotros. Hace unos años yo tenía una campaña evangelística y teníamos invitado a un predicador y se había anunciado con carteleras y todo eso. Y entonces ya comenzaba la fiesta y nosotros teníamos el culto en el pueblo. En el parque del pueblo teníamos el culto. Y yo me había ido porque tenía que ir a encontrar los clarines del rey que venían de camino, y tenía una camioneta y me fui a encontrarlos. Y le dije al hermano de la junta, le dije: mijo, cuando llegue el predicador, póngalo a predicar a él en el parque. Resulta que el hermano venía en moto y yo no sé qué pasó y no pudo llegar. Entonces el hermano de la junta local se puso muy asustado porque ya todos lo tenían instalado y todo eso. Y dijo: aquí no hay de otra, no habían llegado pastores ni nada, no hay de otra que yo voy a predicar. Y predicó. Cuando nosotros llegamos, él estaba terminando y había una bendición. Y cuando nosotros llegamos, estaba el notario ahí, que era un poquito amigo de nosotros, y me dijo: pastor, ¿dónde llevaron ustedes a este señor para que aprendiera tanto y le hiciera sentir a uno una emoción? Dijo él, una emoción tan grande como la que yo he sentido. Porque él lo conocía, era del pueblo. Y entonces le dije yo: mire, señor notario, es que lo que nosotros hemos recibido es en gran manera, inmensamente grande. Y este hombre así sencillo como usted lo ve, y que sale como lo es él, un campesino, sale al mercado y todos lo conocen. Él tiene un Dios muy grande y esa es la razón de ser de esta iglesia, predicar ese nombre glorioso y ese Dios tan grande. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alabanzas a Dios. Por allá en Apocalipsis capítulo 22, ya cerrando el canon de las escrituras, del verso 3 al verso 4,
Hay un texto que impresiona y dice: y no habrá más maldición. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Hablando de la nueva ciudad, hablando de la Jerusalén, la nueva ciudad. Y dice: y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Con este texto, siendo como las 3 de la mañana, confrontaba yo al pastor y le decía: bueno, mire usted, pastor, que el trono de Dios es el mismo trono del Cordero. Lea muy bien, porque es que usted está creyendo que uno es el Cordero y que Dios es otro. Pero miren muy bien: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. No son dos tronos, de lo contrario diría estarán. Y sus siervos le servirán, no dice les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Porque, hermanos, cuando estemos en la eternidad, no vamos a ver a otro en medio del trono, sino al Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Por eso a este Dios adoramos con todo nuestro corazón y lo predicamos con todo el alma, porque tenemos revelación y una convicción. Yo siento la presencia de Él aquí. Oh, vamos a adorarlo. Adorémoslo. Sabe que Él es el único que merece la adoración. Oh, aleluya. Cuando Juan ve la visión del anciano y un cordero como inmolado, que va y toma el libro de la mano derecha, en términos griegos, que significa poder, y uno observa que se presenta un espectáculo realmente impresionante. Porque no solamente los ángeles, los querubines, todas las órdenes angelicales adoran al Cordero, sino que también todos los seres humanos adoran al Cordero, y toda criatura, todo lo creado, adoran al Cordero. Y los mismos cielos y toda la constelación cósmica, todo adora a Él. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Porque Él es el Dios que nos ha sido revelado, Dios manifestado en carne. Por eso cuando usted invoca el nombre de Jesucristo, está invocando el nombre que tiene autoridad, y por eso los demonios se van. Y por eso la vida de la persona cambia. Vamos a estar en pie y lo vamos a adorar. Voy a dejar hasta acá, pero vamos a sacar unos minutos para adorarlo. Yo sé que usted ha tenido experiencias con Él. Oh, aleluya. Yo sé que uno como predicador tiene experiencias únicas con Él. Y yo me siento muy feliz en esta noche al estar frente a esta iglesia que le pertenece a Él, y al saber que no hay pueblo en la tierra que tenga un Dios tan cercano como lo está el Señor Jesús de nosotros en todo cuanto le pedimos. No hay pueblo que se sienta tan completo como nosotros. Hay razones para adorarle, hay razones para darlo todo, para predicar su palabra
Hay razones, hay motivos para adorarlo esta noche. A ver esos adoradores. Oh, alabanzas, alabanzas. Oh, mis dinarabahan destini narmaraman side distumarahan shirmunan side. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Quiero levantar a ti mis manos. Él está aquí en esta noche, hermano. Tú puedes adorar a Dios. Él es el único que merece la adoración. Él es el único que merece la honra, hermano. Jesucristo es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria. Aleluya. Descender tu poder en lo que estamos aquí. Creo en ti. Dios de la gloria en esta hora. Recibe, Padre, la adoración y la alabanza de tu iglesia. Aleluya. Creo en ti. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria. Si los ángeles en el cielo no cesan de adorar a Dios y decirle santo, 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 esta iglesia en esta noche también le adora, también le alaba, porque reconocemos su grandeza y su soberanía. Recibe gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Quiero levantar Jesús. mis manos. Bendito Dios de la gloria, Jesús. Jesús, milagroso. Dios, Señor Jesús. Llena este lugar de tu Aleluya, presencia. Oh, Y a descender Cristo tu Jesús. poder en lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que tú eres Dios, Señor, en lo que harás en mí. Creo en Gloria a ti, Jesús. Señor. Su presencia en esta noche, su presencia en esta noche, Jesús, tu poder. En lo que harás, Tú eres digno, Jesús, tu iglesia te adora, tu iglesia te glorifica, Jesús. Recibe en esta hora de tu iglesia la adoración eterna, Dios. Recibe, Jesús, recibe, Jesús en esta hora. Recibe, Jesús, la honra. Recibe en esta noche la adoración, la alabanza de tu honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús,
Dele un aplauso a Jesús en esta noche, el Rey de la honra, el Rey de la gloria, el Rey del universo en esta hora. Él es digno, hermano, Él es digno de toda honra, de toda honra. Esta iglesia le adora, esta iglesia le glorifica, esta iglesia sabe adorar a Jesús. Bendito sea su nombre. Nuestro Dios es digno de toda adoración, de toda alabanza, hermano. Si en el cielo los 24 ancianos, dice la Biblia, que se quitan sus coronas de oro y la tiran a los pies del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, en esta noche esta iglesia también puede unirse a la adoración celestial y adorar a Jesucristo que está sentado en el trono, a Jesús que merece toda la honra, a Jesús que merece toda la gloria, a Jesús que es digno de toda alabanza y de toda gloria. Bendito por los siglos de los siglos.